Barranquilla, Colombia, en la versión número 14 de este formato que ha creado la Universidad de Guadalajara. Estamos en coproducción con el canal Zoom Universitario Nacional de Colombia y con el canal de Guadalajara y la Universidad del Norte. Bienvenidos. Voy a presentarles ahora a nuestras invitadas de la tarde porque todas son mujeres. María Alejandra Villamizar, periodista con experiencia en medios de comunicación y en el sector público. Ha trabajado en medios como 24 Horas, CMI, El Espectador, El Tiempo, Revista Semana, Blue Radio, la W Radio y el diario español ABC. Fue asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la Presidencia de la República y actualmente se desempeña como directora de la Conversación Más Grande del Mundo, proyecto de pedagogía para la paz de la Presidencia de la República. Raida Maná, cofundadora y CEO de SocialBack, una empresa que fomenta la innovación a través de procesos de diseño centrado en los seres humanos. Es líder de la estrategia de organizaciones globales que involucran voluntarios, una iniciativa de la IABE, consultora y asesora de comunicación estratégica e innovación social. Raida es curadora fundadora de la HV Barranquilla de la comunidad Global Shapers, miembro de la Junta Directiva Internacional de Partners of the Americas, Fellow de Innovación Social de Starting Block y coordinadora para Colombia de la iniciativa Global Dignity. Camila Durán, maestra en arte dramático, actriz de teatro y doblaje para cine y televisión, tallerista y coach de voz hablada, emprendedora y gestora cultural con experiencia como directora y productora de teatro, cofundadora de la Fundación Artística LP Los Productores, con amplia trayectoria en montajes escénicos y en la producción de espectáculos teatrales con fines pedagógicos para importantes teatros de Colombia. Clara Inés Cárdenas, comunicadora social y periodista especializada en comunicación-educación. Se ha desempeñado como productora ejecutiva y directora de diferentes proyectos audiovisuales. Dirigió el proyecto sobre el bicentenario Espejo Retrovisor, en el que participaron 20 universidades colombianas y que fue galardonada con el Premio India Catalina 2012 a Mejor Producción Universitaria por el capítulo 2 siglos de periodismo, 200 años de opinión. Desde hace 8 años se desempeña como coordinadora de la unidad de televisión de la Corporación Minuto de Dios. Bueno, lo primero que quiero contarles es que Alejandra Villamizar, de Presidencia de la República, se ha excusado en su participación y bueno, aprovechar en este momento para agradecer a quienes nos acompañaron nuevamente y apoyaron esta versión de TV Morfosis, la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, la Universidad de la Amazonia, Uniamazonia, la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, GM Studio y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Ahora vamos a ver el tema que vamos a trabajar con estas mujeres invitadas del día de hoy. Experiencias en la construcción de contenidos multiplataforma asociados al cambio social. Las nuevas tecnologías, la multiplicidad de pantallas, la interacción ciudadana y la posibilidad de experimentar, todo enmarcado en procesos de investigación e intervención social, han permitido el desarrollo de contenidos audiovisuales que, por pertinencia y alcance, se empiezan a consolidar como referentes. ¿Cómo se desarrollaron esos procesos? ¿Cómo se relacionaron con la ciudadanía? Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por Canal 44 de Guadalajara, Canal Universitario Zoom, y estamos también vía streaming, así que los invitamos a que nos acompañen con redes sociales, con sus opiniones y aportes a este debate que suena muy interesante. Lo primero que quiero decirles es que nuestras invitadas han liderado y han hecho parte de importantes proyectos de construcción de contenido multiplataforma
para acciones sociales y para la motivación a la acción social. Así que pues quiero empezar por ahí, es decir, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo les parece a ustedes? Y cómo ha sido su experiencia, por supuesto la vamos a ahondar después, pero ¿cómo ha sido su experiencia y qué opinan sobre el tema de la construcción audiovisual multiplataforma, encaminada o con unos objetivos específicos de cambio social, de acción social, de motivación social frente a una temática que por supuesto preocupa o que debe atender la ciudadanía? Arranquemos por Rayda, que además, hago la cuña, es egresada de esta casa de la Universidad del Norte. Así es, muchas gracias. Bueno, ese es un tema que definitivamente ha sido parte del trabajo que realizo en muchos frentes. A mí me gustaría empezar con un ejemplo. Nosotros hace más o menos unos 4 años hicimos parte de un movimiento global que se llama Wake Up Call, o un llamado a despertar, un movimiento que inició una organización que se llama One Young World. La idea de este movimiento era que justamente jóvenes de diferentes países del mundo, terminamos participando alrededor de unos 80, pudiéramos elevar una preocupación específica por país haciendo uso de las redes sociales a nuestros gobiernos. Entonces ahí pasó algo muy interesante. Yo tuve la oportunidad de hacer la coordinación de todo lo que era el tema de comunicaciones desde Colombia, pero para Latinoamérica. Y a mí me gustaría como comentarles un poquito de un ejemplo que nos pasó, y es de algo que se puede hacer muy bien y de algo que si no se hace tan bien no tiene buenos resultados. Aquí en Colombia nuestro Wake Up Call fue un llamado a la educación. Así fue como lo presentamos. No nos pregunten qué queríamos de educación porque nunca lo supimos. Simplemente queríamos hacer un llamado para que la educación fuera mejor. Entonces, en la actividad que tuvimos en ese día, porque fue un mismo día, fue el 12 de febrero en todos los países del mundo, salimos en una marcha de carnaval diciendo queremos mejor educación. Fue uno de los wake up calls a nivel global más mediáticos, porque claramente era de uno de los que más se veía bonito, más tenía llamativo. Estábamos en mitad de un carnaval, unos locos en mitad de un carnaval pidiendo una mejor educación en un país, y además hicimos una estrategia de redes sociales muy fuerte. Y claramente los resultados de esto no fueron positivos. Tuvimos algo muy llamativo, pero luego en resultados concretos no pasó nada. Contrario a esto, y para cerrar un poquito con esta parte, estuvo el caso de México. México tuvo un llamado muy puntual. México dijo, nosotros nos queremos sentar con los candidatos presidenciales a hablar cuáles son los futuros de las políticas de juventud. México lo logró. México se pudo reunir con los 3 candidatos presidenciales. Y eso es como un ejemplo de lo que se puede hacer con multiplataformas en temas sociales cuando participan los ciudadanos, algo que puede salir muy bien si uno tiene claramente cuál es el porqué, y algo que no sale tan bien. Ahora vamos a ahondar un poco en este tema que está planteando Rayda, porque creo que es muy interesante, porque nos está mostrando además que este uso de las plataformas y de las tecnologías debe estar enmarcado en el contexto de una estrategia con unos objetivos muy claros, con unos indicadores muy claros, y que si esto no es así, de pronto no nos va tan bien con la estrategia. Camila, brevemente tu posición frente al tema. Bueno, Alexandra, pues yo quiero aprovechar también que estamos en un evento precisamente de narrativas audiovisuales. No sé si ya esté listo de pronto el video, pero me gustaría empezar con una imagen y con un capítulo o una de los testimonios que hicimos en una serie que se llama No Más Violencia, de la cual quiero compartir experiencia hoy, y me gustaría iniciar con eso, para que lo dejemos instalado. Si lo tenemos listo, me parece bien. Si lo tenemos listo. Lo más interesante, como pueden ver, es que las 3 nos están dando ejemplos concretos de movilización alrededor de una causa, haciendo uso de plataformas. Si estamos listos, podemos ir con el video, o si no, continuamos con Clara y lo vamos alistando. Bueno, ya lo estamos alistando, continuemos, Clara, pero ya vamos a ir, Camila, viéndolo, porque de acuerdo, si no lo han visto, es importante contextualizar para que luego abordemos un poco toda la estrategia que estuvo detrás y todo el trabajo multiplataforma que tuvo este proyecto. Perfecto. Pues es el momento como de reivindicar una investigación que hemos venido haciendo desde la universidad, con el objetivo de frentear el tema de las plataformas desde los contenidos. Estamos muy preocupados con el tema de que las plataformas se han vuelto
como la diaria preocupación de los estudiantes, y hemos abandonado un poco el tema de la investigación. En ese sentido, traemos hoy también un ejemplo que es la serie de Paz con los pies en la tierra. Es una serie que se fundamenta básicamente en una necesidad de investigación por parte de la universidad y en una necesidad de contarle al país qué es lo que está pasando realmente con los acuerdos de La Habana. Quiero aclarar que hicimos la serie en el 2014. Entonces, en ese momento todos los noticieros nos hablaban de los acuerdos de paz, nos hablaban de temas específicos como tierra, narcotráfico y participación, pero no nos explicaban en contexto qué era lo que estaba pasando con estas temáticas en realidad, cómo es que estas temáticas se convierten en temas prioritarios de la conversación y de los diálogos en La Habana. Estamos ambientando tu posición inicial, que les ruego sea breve, con imágenes de la serie a la que estás haciendo alusión. Sí, luego ya con si esto quieren, que es una pequeña introducción, ahondamos. luego poco a poco hablamos de los 3 capítulos y de cómo tienen que ver con el tema multiplataforma. Quiero hacer un comentario a la intervención de Clara. Me parece además un escenario muy, muy pertinente el de la academia, porque quienes hemos estudiado comunicación nos damos cuenta que a veces los estudiantes, y eso está pasando con las plataformas, se engolosinan con el tema de los equipos y de la tecnología y se les olvida el por qué, el para qué y qué va a través de eso. Es decir, digamos, la técnica y la tecnología uno la domina, pero es más importante todavía el tema del contenido, y el contenido con un propósito es lo que estamos viendo en estos 3 casos. Entonces vamos a seguir con Camila porque ya tenemos listo el video que contextualiza el proyecto al cual estaba haciendo referencia, para que Camila empiece a contarnos un poco. Vamos a verlo primero y luego empezamos con Camila a hablar del proyecto en específico. Perfecto. Hace como 3 meses metieron a la madrugada a un muchacho. Y el muchacho gritaba: no me maten. Yo no he hecho nada, yo no he hecho eso. La gente apenas oía al tipo decir no, no. Y al muchacho lo descuartizaron. Parece que pegaba el grito: y no me maten. Y todo el mundo oyendo, porque es una calle así larga. Y todo el mundo en esa algarabía, todos oyendo, porque todo el mundo está oyendo. Y la señora que nos cuenta que tiene unos hijos dijo: no, yo arriesgo que me maten, y pegó el grito: no lo maten. Y todo se quedó callado. De todas maneras, al muchacho lo mataron. Al otro día, o como a los 2 días, el papá encontró el tronco, no encontró la cabeza. Como a los 3 o 4 días, fueron a hacer lo mismo con otro. Y la señora dijo: no, yo estoy decidida, y volvió y gritó. Pero en ese momento 2 o 3 personas también gritaron. La oyeron gritar y gritaron. Esos tipos no han vuelto a hacer esas cosas. Pero una vaina que le queda a uno. Esos pelados con 17 años así. La señora, cuando le cuenta a uno, hace 3 meses, menos de 3 meses, descuartizados. Los cogen, los pican, aquí cerca, nomás a 3 casas de donde yo vivo. No a 3 casas, a 3 cuadras de donde yo vivo, así lo hacen. Basta ya, no más violencia. Bueno, Camila, arranquemos con la contextualización de esta campaña, cómo surge, Claro. cuál es el objetivo, Bueno, en qué quiere diferenciarse al resto de cosas que estamos viendo hoy, que vemos distintas campañas, distintos temas alrededor del tema del conflicto y la paz. Bueno, pues precisamente estábamos viendo en pantalla al señor actor Edgardo Román interpretando, pero no interpretando solamente como un actor, sino más bien comprendiendo el conflicto, comprendiéndolo desde la visión de una víctima, ¿sí? Leyéndolo, contándolo, porque pues toda esta serie, digamos, de testimonios, que en total reunieron 51 testimonios de víctimas del conflicto armado,
están pensados para ser narrados bajo la premisa que nos decía a nosotros el director Nicolás Montero, que fue como cabeza de todo este proyecto, y es que el que narra es el que entiende, ¿sí? Entonces, al enfrentar estos testimonios, nosotros como actores pudimos darnos cuenta de la importancia no solamente de interpretar o de transmitir ciertas emociones a las personas que lo están viendo, sino que es mucho más importante contar. Es mucho más importante entender lo que le pasa al otro para poder contarlo. Resulta que nosotros cuando vemos un accidente en la calle es mucho más fácil llegar y desde nuestra visión comentar, imagínese que pasó esto y el señor se cayó y la señora lo ayudó, pero uno le pone, le quita, pero le pone su emoción, le pone lo que quiere transmitir. Entonces se trató un poco de eso, de que cada actor pudiera tomar muy respetuosamente un testimonio de cada víctima y llevarlo, más que a una interpretación, a una comprensión y viralizar este seriado para que todos nos quedemos con ganas de decir, primero, tomar la decisión después de haber comprendido, decir, basta ya, no más violencia, pero además que quedemos de pronto un poco con la intención de nosotros mismos enterarnos y, ¿por qué no?, contar desde la visión de una víctima, porque muchos de nosotros no hemos sido víctimas del conflicto. Entonces es muy difícil hablar o asumir posiciones desde este lado. Entonces resulta que cuando enfrentamos este seriado como tal, una de las cosas más difíciles precisamente es ponerse en la piel o ponerse en los zapatos, como lo titularon algunos de los periódicos y de los medios. Yo realmente no estoy muy de acuerdo con el tema de ponerse en la piel o ponerse en los zapatos, porque realmente me parece una cuestión, primero, casi imposible y demasiado pretenciosa para un actor llegar a alcanzar esos zapatos a nivel de interpretación y como irrespetuoso para una campaña. Entonces pienso que no está basado en ponerse solamente en la piel de los zapatos, en la piel de las personas, ni en los zapatos, sino en comprender. Esa es la idea y por eso se hizo viral esta serie. Camila, una pregunta. ¿Qué componentes, qué plataformas hicieron parte de esta estrategia de la campaña? Bueno, inicialmente la campaña nace como un método, digamos, de pedagogía y digamos que inicia por los actores, quienes tienen, la comunidad de actores de la Sociedad Colombiana de Actores, ACA, tiene la inquietud de dar voz, ¿sí?, de aportar desde su oficio actoral en algo, precisamente a este cambio social que se está generando. Entonces, surge en primera medida por ahí, luego se decide hacer una estrategia de viralización a través del canal de YouTube, un canal sin sello, un canal sin ninguna marca, que no diera ningún indicio de que esta campaña No Más Violencia era de este bando, no, era absolutamente sin bandera. Luego de armar toda esta viralización y de darse cuenta que los videos alcanzaron a ser tendencia en Colombia y tendencia en varias redes sociales, ahí sí era el momento de que la gente empezó a pensar, oiga, ¿qué es toda esta información? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿De dónde viene esto? Y ahí entró una parte importante, que fue la socialización, y ya el momento de explicar de qué se trata este cuento de narrar, de contar. Vamos a seguir ahondando ahora un poco, pero quiero arrancar con Rayda, que ha contado muy honestamente como lo que puede ser exitoso y lo que puede ser un fracaso. Y a mí me gustaría preguntarle en ese contexto, ¿cómo debe planearse una estrategia de este tipo? Y una pregunta adicional que luego se la quiero hacer a las tres, y es cómo darle continuidad y que este tipo de movimientos y este tipo de campañas que hacen uso de las nuevas tecnologías no se conviertan como en un Alka-Seltzer, es decir, que suben en un momento determinado, pero que luego desaparecen como la espuma y no tienen ninguna continuidad, y realmente es un efecto demasiado inmediatista, pero que no trasciende más allá. Entonces, como abordar un poco ese tema de la planeación, de obviamente los elementos que tú dices pueden fallar en el momento de esa planeación y llevar al fracaso, y en ese orden de ideas que habría que tener en cuenta para que eso no suceda. Yo creo que es muy importante mencionar que todos los procesos de transformación social inician con una historia.
Y en el momento en que nosotros sabemos la esencia de esa historia, podemos entender los alcances que puede tener promoverla en diferentes plataformas. La esencia de estas estrategias no está en las plataformas, está en de verdad la historia que queremos contar y por qué la queremos contar. Hay un antropólogo que se llama Simon Sinek. Él habla sobre una teoría que se llama la teoría del círculo dorado. Él lo que dice, y a mí me la traigo a colación porque me parece muy interesante, él lo habla desde el lado de los negocios, pero yo la he y muchos de los comunicadores la hemos adoptado para el lado de la comunicación, y es que debemos poner en el centro, cuando estamos definiendo una idea de negocios, es el porqué de las cosas. Y ese porqué nos va a dar el cómo y el qué, el producto final. Eso es justamente lo que pasa con una estrategia de este tipo de movilización cuando queremos utilizar diferentes plataformas. Debemos poner el porqué de lo que queremos contar y eso nos va a ir dando la forma y las plataformas que vamos utilizando. Si no tenemos el porqué claro, no vamos a tener una estrategia que sea exitosa. Y ahora, obviamente, darle continuidad y darle revisión a una estrategia de estas va a depender del caso puntual en el que estamos trabajando. Cada una tiene un proceso de seguimiento diferente. Y me permito aquí mencionar otro ejemplo. Nosotros hace más o menos 2 años tenemos un amigo que es el fundador de una organización que se llama Sin Mordaza en Venezuela. Todos sabemos lo que está pasando en Venezuela. Él llega al aeropuerto, esta organización lo que hace es trabajar por muestras artísticas, el tema de libertad de expresión. Llega al aeropuerto, llega la Guardia Nacional y lo meten a la cárcel. No sabía, no tenía ningún tipo de orden, simplemente a la cárcel. Nos enteramos nosotros desde afuera, varios grupos que trabajamos todo este tema de movilización, y empezamos a desarrollar una estrategia en donde, acompañado con lo que hacía su abogado, porque esto no era nosotros solos generando bulla desde atrás, estábamos acompañando su proceso y empezamos a generar estas famosas, aquí tienes imágenes. Sí, estas famosas fotos de I'm Your Voice Venezuela, que yo soy muy crítica de estas iniciativas en donde uno sale con un cartel en una foto en redes sociales porque uno dice, ¿para qué? Pues esto tuvo un funcionamiento muy interesante. De aquí nació el llamado SOS Venezuela, o el que Maduro llamó SOS. Y de aquí nació otro tema que, junto con una plataforma que se llama City Heroes, de un compañero de nosotros que la ha desarrollado, nosotros logramos traquear todos los mensajes que, utilizando el hashtag I'm Your Voice Venezuela o Soy Tu Voz Venezuela, se lograron desarrollar en todo el mundo. Adicional a esto, nosotros estuvimos trabajando con organizaciones como Amnistía Internacional. Pero aquí el objetivo era súper concreto, sí, que lo liberaran. Queremos liberarlo, exacto. Okay. Y la petición que le dábamos a las organizaciones internacionales era puntual, era ayúdenos a que esto se vuelva viral para que de verdad podamos meter presión. No nos podemos atribuir que el resultado de la liberación de Rodrigo fue solamente por lo que nosotros hicimos, pero sí ayudó a que Rodrigo fue es uno de los pocos estudiantes que lo han puesto en libertad en Venezuela después de un proceso obviamente manejado maravillosamente por sus abogados, pero todavía hay estudiantes que no han tenido este soporte y no han salido en libertad. Es decir, este tipo de iniciativas ayuda a que un proceso sea mucho más estructurado si nosotros sabemos el porqué de lo que queremos lograr. Camila, nosotros hemos tenido oportunidad, creo que todos los que estamos aquí, de ver la campaña a través de diferentes plataformas y medios tradicionales. ¿Cómo ha sido esa búsqueda de ventanas para la campaña y qué sigue? Bueno, pues inicialmente la campaña nace de la comunidad de actores, pero tiene un acierto que para mí es muy importante y es precisamente unirse con un componente investigativo que me parece clave en este tipo de proyectos, para que también no estemos todos trabajando desde diferentes puntos como tuercas sueltas, sino que hay que empezar a hacer esa sinergia. Entonces entra el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el que aporta la parte investigativa, los testimonios, y que viene trabajando toda la parte con las víctimas, pero además entra otro componente educativo y ventana, ¿sí? O lo que yo llamo también, digamos, la parte comercial para lo que sería esta campaña, que fue la ventana del Canal Universitario Nacional Zoom, ¿sí? Fuera de eso, ya vamos a hablar de las plataformas de YouTube y se está emitiendo en este momento en otros países, para luego seguir haciendo un acompañamiento muy importante, que es lo que tú dices, no simplemente dejar una campaña y lanzarla y que sea un hit y que sea tendencia en un día
y con el pasar de los días se desapareció, sino que lo que viene ahorita es apostarle a que seamos las mismas personas que tenemos, que ayer hablábamos, tenemos tantas cámaras como personas hay, entonces, pero no creo que todas esas cámaras como personas hay puedan hacer un contenido acompañado de esta investigación y de una ventana educativa como es el canal Zoom. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues enfocar de alguna manera esas cámaras para que en realidad ayuden un poco o den una mano a la producción de estos contenidos y narrativas audiovisuales para el cambio social. Entiendo, lo que se está planteando es una segunda fase donde haya más participación ciudadana con testimonios desde la ciudadanía que puedan hacer parte del marco de la campaña. Exactamente, lo que viene es que cada quien tome su testimonio, o el Centro Nacional de Memoria Histórica dé un testimonio de los que han venido trabajando, y un ciudadano desde su casa pueda tomar su cámara, grabarse haciendo una lectura y una comprensión sobre todo de lo que es el conflicto desde los ojos de una víctima. Se hizo ya en la etapa de socialización en Bogotá, cuando estuvimos reunidos con las víctimas mostrando lo que fue este proceso. Fuera del auditorio se puso como una cabina con cámara donde había ciertos testimonios y las personas salían directamente desde el auditorio a tomar un testimonio y a leerlo frente a una cámara que estaba dispuesta para ellos ahí. Ahora vamos a hablar de la reacción de las víctimas, que eso me interesa bastante ver ellos cómo reciben este tipo de campañas multiplataforma. Démosle la palabra a Clara. Bueno, quiero retomar algo que decía Raida con respecto al por qué. Es un poco el llamado desde la universidad a eso, cuando definimos un producto audiovisual, más allá de la plataforma en la que lo vamos a mostrar, tenemos que encontrar el por qué, y como lo decía ella, para tener éxito en la estrategia. Inicialmente nosotros planteamos el hacer documentales en profundidad, pero desde el momento en que pensamos la estrategia de difusión de esos documentales, supimos que estábamos un poco limitados y que tendríamos que buscar otras opciones. Allí decidimos hacer unos clips que van a circular obviamente en multiplataforma. Y una cosa muy importante de la que nos hablaba ayer un compañero que estaba aquí sentado, que decía que a veces la manera más indicada para socializar ciertos productos audiovisuales no es a través única y exclusivamente de la multiplataforma, sino en escenarios reales. Nosotros hemos hecho este trabajo con estos documentales, con las víctimas y con los constructores de paz en las diferentes regiones del país donde grabamos los documentales, pero además con personas desmovilizadas del conflicto. Yo le comentaba ahora a Alex que habíamos hecho una puesta en escena en la que creo que Germán también estuvo, con personas como Vera Grave y como León Valencia, desmovilizados que ahora hacen política o hacen trabajo social en el país, y estaban muy impactados con los documentales que de alguna manera contaban su propia historia, 20 años de contexto, 20 años de situaciones del país, 20 años que la gente común y corriente no conoce. Es decir, estamos en el problema del narcotráfico y es un problema, es un punto de acuerdo en La Habana, pero no sabemos por qué. Entonces esto nos ha ayudado mucho, esta socialización en directo con la gente. Clara, a partir de esas una interpelación. Estamos hablando de 3 documentales iniciales, con una ventana inicial que es el canal universitario Zoom, y mi pregunta es qué otro tipo de, entiendo que van a ser unos clips, cómo los van a mover en términos de convergencia y qué están pensando para seguir dándole socialización a este tema. Mira, es decir, después de la primera ventana que fue obviamente el canal Zoom, hemos tenido emisiones en canales regionales, locales y comunitarios. El tema es de mucho interés y es de mucho interés pedagógico, por tanto, se pensó a partir de preguntas que puedan surgir con el contenido del programa o de los programas, hacer un juego interactivo. Y en eso digamos que está ahorita la universidad en ese proceso, de generar un juego que nos permita convertirlo definitivamente en una herramienta pedagógica, no solo de multiplataforma, sino también de uso en las aulas. Camila, volvamos al tema de cómo, que también es una pregunta que quiero hacerle a las 3, ¿cómo reciben las personas, primero las víctimas, por supuesto, creo que es un ejercicio de validación muy importante el que ustedes han hecho de mirar con víctimas el material para ver cómo lo reciben, pero también cómo sienten ustedes y qué han visto que
¿Cuál es el feedback de la ciudadanía en términos de redes, en términos de participación? Bueno, pues para mí, digamos, hablando nuevamente desde la experiencia de estar con las víctimas, mostrar este tipo de testimonios grabados por los actores, para mí personalmente fue un choque muy duro porque yo venía pensando mucho en el tema de algo que se ha hablado aquí durante los otros paneles de Telemorfosis, y es el tema de hasta qué punto estamos de pronto revictimizando, ¿sí? Entonces, y qué tan peligroso puede ser revictimizar, y no podemos caer en revictimizar. Pero yo estoy dispuesta de pronto como actriz y como actor de estos cambios sociales también a tomar el riesgo de pronto de caer en la revictimización, si tal vez estoy apuntándole más bien, me voy a inventar una palabra, a reconcientizar, porque es que eso sí no sería un temor. Entonces pienso que más bien debemos apuntarle a eso y dejar ese temor, porque realmente viendo a estas víctimas, escuchando los testimonios, ese día se hizo un ejercicio guiado por Nicolás Montero, en el que las víctimas leyeron nuevamente después de un tiempo sus propios testimonios, que creo que además de que ya los deben tener en la mente suficiente, de todas maneras hicieron el ejercicio de volver a contar lo que alguna vez escribieron, y fue muy duro para ellos, muy duro para nosotros, pero uno se da cuenta de todas maneras que el relato es fundamental, tanto para ellos, para la parte de... Esta campaña se formó también como con una premisa importante, y es recordar para sanar y para entender, y que recordar es pasar un poco por el corazón. Entonces, ver a esas víctimas teniendo como la recepción, digamos que de alguna manera estaban recibiendo el tema de estamos siendo escuchados, alguien le está dando voz a lo que nosotros dijimos. Eso me parece que es muy importante, pero sobre todo para los que lo hicimos. Yo pienso que la ganancia está en los que pudimos entender y comprender estos relatos desde otro punto de vista que realmente yo no lo había pensado nunca desde esa narración. Ahora, hay una cosa, y es que cuando nosotros enfrentamos un proceso creativo, por ejemplo, el montaje de una obra de teatro o enfrentar una grabación en televisión, todo tiene un trabajo previo, un trabajo de mesa, un trabajo de entender y comprender qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi personaje, en qué contexto estamos. Todo eso lo hace uno cuando está haciendo la obra. Y el espectador cuando va y la ve no alcanza a comprender todo eso que yo sí estoy comprendiendo haciendo la obra. Entonces ahí es donde Nicolás, el director, decide, oiga, lo que necesitamos es que la gente haga, no que vaya solamente y vea, sino que participe activamente de estas iniciativas. Ahí es donde nosotros también entramos en una situación difícil, y es que cuando nos enfrentamos a grabar estos testimonios, todos los actores llegamos muy contentos a actuar, ¿sí? Y lo primero que se nos dijo fue, no actúen, que es la parte más difícil que siempre nos piden, y yo creo que el actor realmente grande, importante, es el que no actúa, pero nosotros tenemos otra visión, y ahí viene otra cosa mucho más grave, y es el tema del ego y el enamoramiento de nuestro propio trabajo. Entonces, como estamos tan enamorados de nuestra obra artística como actores y como director y como investigadores, aquí en este tipo de campañas y en este tipo de contenidos y narrativas hay que dejar de lado ese enamoramiento, porque el protagonista no es ni el actor, que además eran muchos actores reconocidos, sino la historia, sino el relato, sino la víctima. Eso era. Así es. Rayda, si hoy se plantea una posibilidad de emprender algún movimiento social a través de una estrategia, ¿cuáles son como las premisas básicas que la experiencia que has tenido te dan? O sea, ¿qué es lo que fundamentalmente se debe hacer? Y quiero también oír un poco tu opinión sobre cómo ves que recibe las personas y cómo se vinculan. Y ayer hablábamos con una niña muy interesante que hablaba también sobre el tema de las emociones que se mueven a través de las redes sociales y que convocan la participación a través de las redes. Pues quiero ver un poco como ese recibimiento, cómo se lee por parte de quien diseña una estrategia y cuáles son como esos puntos claves para el buen diseño de una estrategia. Yo voy a iniciar con algo que creo que es lo más importante en este tipo de casos, y es
la pasión o la cercanía o el conocimiento que tenemos por la causa. No podemos intentar desarrollar este tipo de procesos si no hay una cercanía o una conexión con la causa desde quienes lo están desarrollando. Y eso sea que se haga desde el ámbito investigativo o desde el ámbito artístico o desde el ámbito cualquiera que se elija, hay que tener una conexión. Y si no se tiene y por algún momento por alguna razón uno cayó en eso, uno tiene que alimentarse de información, tiene que conectarse con el tema. Si no hay eso, creo que no podemos iniciar ni un proceso. Las proporciones es como un vendedor que no le gusta el producto que Sí, vende. eso está un poco complicado, Sí. exactamente. Y bueno, y pasos a seguir de verdad es que dependen mucho de la causa y dependen mucho de lo que se quiere lograr como objetivo. Para mí lo más importante es definir una estrategia y esa estrategia se define alrededor de qué quiero lograr y qué pasos me van a llevar a poderlo lograr. Es decir, qué contenidos debo desarrollar, qué historias voy a contar y cómo las voy a contar. Y en eso está un ejercicio de narrativa muy importante, es cómo lo voy a contar, qué tono voy a tener, quiénes son los personajes centrales, cómo los voy a utilizar y bueno, y ahí viene toda una estrategia de comunicación básica que tenemos que desarrollar. ¿Qué sucede? Y creo que con los dos ejemplos que nos están dando hay un tema muy puntual y es el tema de víctimas, es el tema de conflicto. Siempre estos procesos son mucho más difíciles porque de alguna u otra manera siempre hay alguien que está de un lado y del otro de un proceso de conflicto. Nosotros hace 2 años, cuando recuerdo además que estábamos en época de mundial, en el 2014, fue también el tema del conflicto, que se prendió otra vez el conflicto palestino-israelí. Además, un conflicto muy cercano a mi corazón por temas de familiares y todo eso. Y recuerdo que en ese momento, siempre cuando uno pasa algo, y hoy en día como tenemos todas las herramientas en la mano, quiero decir algo en Facebook, quiero decir algo en redes sociales, quiero decir, pero ¿y de qué sirve decirlo? Yo recuerdo que estábamos en mitad de mundial y a mí como que se me revolvieron los ánimos, y con un grupo de compañeros a nivel global lo que utilizamos es, siempre que cuando se habla del lado del conflicto por el tema palestino, siempre se dicen los números, pero nunca se hablan de las personas. Quiénes mueren, por qué mueren, en qué condiciones, cuál era su vida, cuál era su historia. Y logramos desarrollar una estrategia que en ese momento dio prioridad a darle rostro a las víctimas. Ahí hay un poco de las fotos que estábamos trabajando. Y la idea, esto es algo que seguimos trabajando tangencialmente, no tan fuerte, porque bueno, obviamente es un tema voluntario, esto nació por la preocupación de muchos, pero lo seguimos trabajando con la idea de que esto se convierta en algo que acompañe a una estrategia de un museo que se está desarrollando en Palestina. ¿Qué sucede aquí? Esto es un ejemplo muy claro, es un tema complejo, porque si hablas del lado palestino, ¿qué pasa con el otro lado? ¿No hablas de él? ¿No hay víctimas del otro lado? Pues sí, claro que las hay, pero también hay puntos en donde uno debe decidir cuál es la historia que debe contar y cómo la debe contar. Todo eso está en la estrategia y la estrategia claramente está amarrada a lo que uno quiere tener como objetivo final. De pronto el objetivo final es simplemente mostrar y eso también está bien, pero si ese es el objetivo, también debemos ser consecuentes con el mismo. Yo para cerrar este pedacito, esto no es nuevo. Esto de tener un objetivo y de tener una claridad cuando se trata de movimientos sociales no es nuevo. Yo recuerdo, hace poco vi un documental del equipo que trabajó con el reverendo Martin Luther King en todo su proceso de desarrollo de su campaña y de su movimiento. Y ellos decían, nosotros sabíamos exactamente por qué hacíamos cada una de las acciones que hacíamos, que es un poco lo que critican ahora los autores y los comunicadores con el tema de Black Lives Matter, o que se están desarrollando muchas acciones, pero pareciera que no tuvieran un objetivo concreto claro, ¿no? Estamos claros en que el tema de las estrategias de comunicación es un... creo que surge con la humanidad misma. Obviamente de pronto no con el mismo ropaje y la misma conceptualización teórica alrededor del mismo, pero lo que estamos abordando acá es cómo las nuevas plataformas y las nuevas tecnologías han entrado a jugar un papel fundamental en esas estrategias y se han convertido como en un elemento dinamizador y de alguna manera potencializador de lo que se puede generar a través de esas estrategias. Pero me quedaste debiendo parte de la respuesta, que era
retroalimentación y feedback. Sí, pero yo creo que hay algo también importante con lo que comentaban por aquí, y es que seguimos creyendo y seguimos tratando de explicar que las plataformas son el medio principal, y en realidad no, son solamente un medio. Puede que nuestra estrategia que estamos desarrollando no necesite plataformas multimedia, puede que necesite otro tipo de espacios. Entonces, por eso es que volvemos al tema de qué es lo que queremos contar. Y bueno, sobre retroalimentación y feedback, yo creo que esa es una de las, si hablamos de multiplataformas, esa es una de las grandes magias de ese rollo. Aquí estás en vivo, hablando con quien quieras, estás recibiendo feedback todo el tiempo, te están diciendo lo que les gusta y lo que no les gusta, te están diciendo qué cosas están haciendo para sumarse a tu causa o no. Y bueno, y en ese sentido, eso es otra estrategia más. Ahí se vuelve otro punto más de la estrategia. Es cómo recojo todo eso que estoy recibiendo para de verdad darle continuidad de una manera interesante. Si todo lo que nosotros estamos haciendo no recogemos el feedback que estamos teniendo, pues muy probablemente no vamos a tener una continuidad importante. Exacto. Clara, ¿cómo ha sido recibida la estrategia? Ustedes están implementando un proceso de socialización. ¿Cómo ven ustedes la respuesta y cómo creen ustedes que la gente pueda empezar a involucrarse? Sí, mira, para poder llegar al punto quiero contarles en dónde se graba cada documental. El documental sobre tierra se graba en Córdoba, donde las organizaciones campesinas de este país han tenido que ver mucho con el tema del conflicto gracias a que han sido vulneradas en sus derechos, etcétera. El documental de participación se graba en Toribío, Cauca, con una comunidad indígena nasa, que como ustedes saben son los que se han destacado por su organización como comunidad, son los que tienen la famosa guardia indígena que se ha convertido en un mito de hacerse respetar sin armas. Y finalmente el de narcotráfico se graba en lo que alguna vez se llamó la capital mundial del narcotráfico, que es el Caguán. Entonces estos documentales se hacen con gente de la región, con toda la gente de la región, gente que se ha sentido tocada por la temática, que ha sido víctima de la temática, pero que más allá de eso, a partir del momento en que ven los documentales, lo que nos han manifestado de diferentes maneras es: nos sentimos reconocidos, actores reconocidos como constructores de paz, no como víctimas, no como el problema, sino como personas que han trabajado durante más de 20 años en sus regiones y que se han convertido en constructores de país y constructores de paz. ¿Qué sigue para la campaña? ¿Cómo pretenden ustedes darle esa continuidad de la que venimos hablando? Porque creo que estamos en un momento en el que el país necesitaría, ustedes han abordado, entiendo, algunos puntos de la agenda. Decíamos esta mañana que evidentemente tanto la agenda informativa como en general la agenda mediática se ha quedado corta frente a la responsabilidad de información sobre el proceso, sobre lo que el proceso implica y sobre lo que realmente se está negociando. Y a veces todo este tema mediático y de redes se queda como en opiniones un poco que no tienen realmente la calificación, y no digo calificación en términos de qué postura se adopte, sino la calificación en términos de haberse informado previamente y de tener claridad sobre lo que se está opinando. Entonces, un poco la pregunta es, ¿ustedes consideran que este es un elemento que hacía falta porque lo hicieron y la investigación arroja eso? ¿Qué sigue y cómo poder complementar ese trabajo? Mira, en principio hay dos partes para ello. Uno, que es seguir difundiendo los documentales como están, y dos, lo que te comentaba de los famosos clips. Estos famosos clips lo que van es a tratar de sintetizar en programas de 3 a 5 minutos, que obviamente vamos a poner en multiplataforma, en YouTube, en redes, etcétera. Y el juego interactivo, que lo que busca es, a través de las preguntas, es decir, generar otro tipo de reacciones como esta, que nos parece muy importante, en la que la gente no se sienta víctima, sino que se sienta constructora y que se sienta parte de un proceso, y que se sienta que puede decir claramente que el proceso de paz no es únicamente lo que pasa en La Habana, sino que tiene que ver, como se decía ayer, con otro tipo de derechos, como el derecho a la cultura, el derecho a la salud, el derecho a la comunicación, a la educación, en fin. Antes de una interpelación que me solicita Raida, quiero invitarlos a hacer preguntas vía Twitter y a participar a través de las redes sociales para interactuar.
y opinar sobre este tema que estamos abordando, que es un tema muy interesante, y es cómo estos contenidos multiplataforma se ponen al servicio de unas transformaciones y de unas causas sociales específicas. No sé si tengamos preguntas que podamos ir, aún no tenemos, pero sí, no, algo importante que yo creo que vale la pena mencionar es que todos estos procesos, cuando utilizamos multiplataformas para buscar transformaciones sociales, deben ser iterativos. O sea, en realidad ni uno de estos procesos son lineales. Si uno empieza con una estrategia, es muy probable que a las 2 semanas de la estrategia se convierta en otra completamente diferente. ¿Por qué? Porque justamente uno está viviendo un proceso que es de ida y vuelta todo el tiempo. Entonces creo que también tenemos que empezar a entender 2 cosas. Número 1, cómo nos sentimos cómodos con el fracaso de nuestras estrategias, si están fracasando, y cómo retomamos para que vuelvan a convertirse en estrategias exitosas, y cómo estamos siempre con una mentalidad y con lo que ahora los teóricos llaman esto del diseño de pensamiento o design thinking, que lo que nos permite es iterar en el proceso para poder generar cambios que sean en pro de lo que estamos contando. Si el mensaje nos hemos dado cuenta que las plataformas que estamos utilizando no son las correctas, debemos estar en el momento adecuado y debemos tomar la decisión de hacer los cambios pertinentes. Creo que eso es muy importante mencionarlo en todo este tema de multiplataformas, porque a veces nos casamos con hacer las cosas de una sola forma y no es así. Tenemos que estar... ¿Cómo se hace en la práctica ese monitoreo? Ese es un monitoreo que, bueno, hay diferentes formas. Hay muchas herramientas que te permiten recoger comentarios, pero en realidad esto es un tema de lo que llaman algunos teóricos el watchdog, el que tienes que estar pendiente y recibiendo comentarios y estructurándolos en categorías de respuestas para ver qué es lo que está pasando. ¿Estamos teniendo buena aceptación? ¿No estamos teniendo buena aceptación? ¿El objetivo inicial que yo me planteé, que es X o Y, se está logrando o no se está logrando? Y a partir de eso se dice, bueno, ¿continúo con esta estrategia o me muevo hacia otra? En muchas ocasiones, y por eso es que estos procesos a veces son difíciles de continuar, es que requiere mucho más recursos de lo que uno piensa que de verdad pudiera requerir. Muchas de estas iniciativas inician o por esfuerzos académicos o por esfuerzos también muy voluntarios, y creemos que sin recursos los podemos continuar, pero siempre se necesitan personas monitoreando, siempre se necesitan invertir más en la producción de contenidos, y estos contenidos y este monitoreo cuesta, ¿no? Entonces también es importante cuando uno desarrolla este tipo de estrategias saber que estos costos existen, ¿no? Te adelantaste a la pregunta que seguía, que era mirar precisamente ese aterrizaje más desde la perspectiva de los costos de este tipo de iniciativas, porque muchas de estas iniciativas pueden surgir casi que espontáneamente. Sí. El tema que tú has planteado del compañero de Venezuela, pues es un tema como que surge espontáneamente. Otros son mucho más elaborados, mucho más diseñados, pero en uno y otro caso seguramente hay un momento en el que los recursos económicos empiezan a hacer falta. Así que quisiera preguntarles a las tres esto, cómo ha funcionado en el caso de las campañas, qué ha pasado con el tema de los recursos, de dónde salen, y obviamente cómo se proyecta una campaña frente al tema de consecución de recursos. Yo siento por lo menos que en este momento hay muchas entidades que están enfocando todos sus esfuerzos precisamente a este tipo de iniciativas. La cuestión está en generar un proyecto que pueda tener unos componentes pedagógicos y que pueda realmente aportar en algo a este cambio social para que sean vistos o de alguna manera tomados por esos entes que están apostándole a estas iniciativas que empiezan a surgir. Yo sé que en el caso, por ejemplo, de No Más Violencia, hubo de alguna manera participación económica de varios entes que decidieron aportarle a esto, pero digamos que la base como tal o las personas que iniciaron este proyecto no lo estaban haciendo tampoco con ningún fin económico. Entonces, y ahí voy de pronto un poco al tema del feedback. Cuando sale la campaña, digamos, en redes sociales, los primeros comentarios son, y es para pensarlo, ¿no? ¿Quién sabe cuánta plata les están pagando a sus actores por decir eso? Entonces, ahí es donde uno piensa, bueno, realmente no es que todas las iniciativas salgan de eso, de los recursos que haya, sean muchos o pocos, pero se hizo una muy buena campaña que creo que cumplió el fin pedagógico que tenía,
y el fin de cambio social, y no fue necesario tanto. No sé si ustedes lo compartan, pero a veces hasta es mejor que no haya financiación de un punto en la medida en que eso no compromete editorialmente ni la estrategia ni la campaña, sino que realmente se dice lo que se quiere decir, ¿o me equivoco? Yo siento que sí, sí, porque esa fue una duda que muchos de los actores hicimos silencio a eso, porque tampoco uno va a salir a explicar nada de lo que pasó detrás de estas invitaciones a cada actor, a que hiciera su testimonio. También hubo actores que dijeron que no, ¿sí? Porque no querían comprometer tampoco ninguna de su imagen o la novela con la que estaban trabajando en ese momento, ese tipo de cosas. Y sí, yo sí pienso que es mejor no tener en estas iniciativas esos recursos pues enfocados en unas personas que son las de la idea o que son las de... Hay un proceso y hay un desarrollo que necesita una inversión, digámoslo así, pero la iniciativa no me parece que necesariamente tenga que venir de unos grandes recursos. Clara, tu opinión al respecto. Aquí hay dos aspectos. Uno, la cierta independencia que te da el formar parte de un centro de producción universitario. Es decir, te respalda toda la investigación, peleando con la parte administrativa logras que te dejen ir a zonas de conflicto, que te permitan viajar en las condiciones que requerimos hacer este tipo de viajes y bueno, pero hay una independencia, digamos, si bien tienes que responderle a la universidad por una línea editorial, pero es la línea editorial con la que estás trabajando, es decir, estás basándote en investigaciones y quieres hacer ayudas pedagógicas para la paz y estás en ese proceso desde el comienzo, eso por un lado. Por otro lado, sí, tiene unos costos y en la medida en que se transforma la idea inicial de una plataforma determinada o desde el comienzo planeas una plataforma determinada, tienes que ir viendo que eso te va a generar unos costos. Y por eso cuando yo decía al comienzo que es muy importante que de la investigación misma te van saliendo las posibilidades de la plataforma que quieres manejar. Y desde allí tienes que irlo costeando. Digamos que cuando hay una infraestructura como existe en los centros de producción de algunas universidades, pues eso está casi que solucionado. Estaba Raida que se No, hablaba es con que, el tema es que del hay algo muy presupuesto. interesante también de lo que pasa con estas cosas, es que si no hay recursos para continuar, puede que se muera lo que estás tratando de hacer, porque puede que suceda, pero también puede que surjan otras cosas que son pertinentes y propias de este tipo de movimientos y transformaciones que utilizan las multiplataformas, y es lo que hoy se conoce como el crowdfunding o la microfilantropía. Eso es muy propio del tipo de iniciativas que estamos tratando de conversar aquí, y es que los ciudadanos también se sienten tan comprometidos con una causa que están dispuestos a meterse la mano en el bolsillo y dar dinero para que eso continúe. El ejemplo más claro de esto fue, no sé si recuerdan, hace ya tal vez unos 3, 4 años, lo de Connie 2012, lo que sacaron del líder africano que estaban tratando de buscar, y el montón de dinero que la ciudadanía sacó de su bolsillo porque les interesaba que capturaran a este señor y se comprometieron tanto con la historia que ellos querían poner su grano de arena. Eso es justamente la esencia de la microfilantropía, y creo que está también muy conectado a lo que desde las multiplataformas se puede hacer también. Yo quisiera preguntarles a las tres una campaña que cada una de ustedes se sueñe. ¿Qué quisieran hacer? Yo tengo una. Yo he pensado mucho desde la parte del área de arte dramático, ya, de llegar a través del teatro a diferentes comunidades y enfrentando este tipo de temáticas, pero un poco como fue esta campaña, haciendo teatro. Yo tengo la oportunidad de hablar con diferentes personas a las cuales les doy clases de teatro o algún tipo de coach, de sesión, y se da uno cuenta que sería muy importante que nosotros por lo menos una vez en la vida enfrentáramos una clase de estas, una sesión de teatro, que la renovación que existe cuando una persona pasa por un escenario o hace cierto tipo de ejercicios, una cosa tan sencilla como mover el cuerpo. Hay muchas personas que no lo hacen, ¿sí? Lo hacen para sus actividades diarias, pero no como un ejercicio físico ni como un conocimiento
y una conciencia corporal de lo que yo soy. Entonces pienso que a través de esa herramienta artística se puede alcanzar a lograr otro tipo de objetivos sociales también, pero hay que usarlo es como herramienta y no como protagonista, como decía ahorita. ¿Alguna cosa, Raida, entre...? Bueno, yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo tengo mi corazón como repartido en muchas partes del mundo, entonces es como complejo para mí dar una sola iniciativa y una sola causa, aunque es algo en lo que también debemos trabajar. Yo creo que a veces uno también tiene el corazón tan repartido que no focaliza, pero para mí, más allá del objetivo, de la campaña, de lo que se realice, número uno, claramente tiene que ser algo que toque mi fibra y de lo cual sepa y con lo cual esté comprometida, pero más allá de eso, yo me sueño con que la información que se pueda mostrar en una campaña lleve a la acción. Para mí eso siempre es lo más importante del trabajo que hacemos, que lo que desarrollamos sea un motor que nos lleve a la acción. Y yo creo que eso es el sueño con cualquier cosa que se desarrolle. Claro. Pues mira, yo sí me sueño con que los estudiantes de mi facultad de comunicación social y los estudiantes de todas las facultades de comunicación social entiendan por qué un país como Colombia está buscando la paz. Eso quiere decir que hubo una guerra y eso quiere decir que esa guerra tuvo un contexto y que hubo una serie de factores que propiciaron esa situación. Entonces, esa es una de las partes. Y la otra es que cualquier ciudadano de a pie pueda comprender exactamente lo mismo. O sea, que si estuvimos en guerra, que si estamos buscando la paz, eso tiene muchas razones de origen y que tienen que ver con nuestro día a día, con nuestra cotidianidad. Y que hay un montón de víctimas precisamente que son parte de nuestra vida diaria, que no las vemos únicamente en los noticieros y que no debemos verlas únicamente cuando se habla de las masacres y de las tomas guerrilleras y etcétera, sino que somos los habitantes de este país que está buscando la paz. Bueno, quiero agradecerle muy especialmente de verdad a las invitadas. Creo que las tres han mostrado realmente una pasión y un compromiso con el uso de las nuevas tecnologías, de las plataformas, pero más que todo con objetivos claros sobre lo que se pretende y lo que se sueña, y por eso terminé preguntándoles por un sueño de cada una de ustedes, porque claramente cuando uno se mete en causas sociales no puede dejar de ser soñador. Así que de verdad muchísimas gracias. No quiero terminar este programa que habló de los contenidos y de la producción de contenidos multiplataforma enfocado a causas sociales sin agradecer el apoyo que tuvimos de la Autoridad Nacional de Televisión, de la Universidad de la Amazonia, Uniamazonia, de la Universidad Cooperativa de Colombia, de GM Studio y de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Recuerden que este es un formato de la Universidad de Guadalajara y que en esta vez lo estamos haciendo desde Barranquilla, TV Morfosis en su versión 14 con coproducción del canal Zoom, la Universidad de Guadalajara y la Universidad del Norte. Muchas gracias por su compañía.